Que esto no va a parar aquí, porque evidentemente el enfrentamiento geopolítico y económico entre Estados Unidos y China va a continuar. Recordemos que se iba a reunir el señor Trump con el señor Zelensky y de repente apareció por allí el señor Macron y pidió que le pusieran otra silla porque quería también participar en esa reunión. Y llegó Donald Trump y expulsó a Macron de esa reunión. Pero en realidad no estaba expulsando a Macron, no estaba expulsando a Francia, estaba echando a la Unión Europea. Porque al final probablemente la reconstrucción de Ucrania la paguemos nosotros, pero para que se beneficien empresas estadounidenses. Lo mismo que está pasando con esto de incrementar los presupuestos de defensa. Aquí esto no hablamos de fábulas ni mucho menos, aquí hay consultorías españolas que hacen lobby a favor de Marruecos, son consultorías españolas. Porque a los del campo ya nos toca mover ficha. Estamos listos para cambiar las reglas del juego con Luis Carrasco. Campo y Tablero. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos a Campo y Tablero. Bienvenidos a todos y todas a este programa donde miramos al tablero global con calma y con contexto y con alguien que sabe leerlo. Hoy vuelve a sentarse con nosotros nuestro coronel más querido, coronel Pedro Baños, analista geopolítico, colaborador habitual y voz imprescindible de Campo y Tablero para nosotros y una voz muy imprescindible cuando las cosas se empiezan a mover. Y lo cierto es que en estas últimas semanas, tengo que decir que han pasado muchas cosas. En apenas unos días hemos tenido pues, un apagón en la península ibérica que ha afectado no solo a España y Portugal, sino también a parte de Francia. Dejó sin electricidad a millones de personas y millones de empresas, que eso nos ha hablado, el número de millones de empresas que se han visto afectadas por el corte de luz. Y esto ha reabierto un debate sobre la seguridad de nuestras infraestructuras energéticas. También hemos asistido a elecciones de un nuevo papa, el primero de origen estadounidense, y en un momento geopolítico especialmente sensible, precisamente. Y mientras todo esto ocupa las portadas, hay otros temas que apenas aparecen, como la creciente tensión entre India y Pakistán, dos potencias nucleares, vamos a decir, dos potencias nucleares y muy nucleares, dos potencias que su población está dispuesta a morir por la patria, y sí que están dispuestas a morir por la patria, en India y en Pakistán, y que están enfrentadas desde hace décadas, si no es por el agua, es por un tema religioso, por muchas cosas, ¿no? Y que vuelven a acercarse peligrosamente al límite de un conflicto que cada vez parecía que iba a ser muy grave, pero por lo visto está un poquito calmada la cosa. Ahora hablaremos un poquito con el coronel. Hoy con el coronel vamos a intentar ordenar todo esto. Quien lo conoce y sigue este programa ya sabe que nuestro querido coronel nos da luz donde la oscuridad y la desinformación reinan. Y precisamente este programa sirve para esto, para que la gente del sector agroganadero y gente que no es del sector agroganadero nos sigan, pues dispongan de una información sin censuras y veraz. Así que vamos a empezar ya con nuestro querido Pedro Baños, el coronel. Pues bueno, Pedro, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Hola Luis, encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Mírate, yo he hecho una introducción, hay muchas cosas que hablar, nos podemos tirar hablando como en tu canal, nos podemos hablando 2, 3 y hasta 10 horas, pero vamos a intentar reducirlo a 30 minutos, 40 minutos, no más, para que tengamos una información ya muy directa, porque quien quiera ampliar mucha más información, pues no, les recomiendo que se vayan al canal del coronel en YouTube, que tienes ahí vídeos y entrevistas espectaculares, Pedro. Muchas gracias, Luis. Entonces, entonces vamos a empezar por algo que nos interesa mucho a nosotros, a los que estamos en el sector agroganadero. Yo no sé si te has fijado mucho en redes sociales y sobre todo en redes sale mucho. El sector agrario agroganadero se habla mucho de los productos que llegan desde Marruecos. En una de tus últimas entrevistas, además, que estuve viendo en tu canal con el historiador Fernando Paz, hablabais, ¿no? Mucho de que las élites europeas, es decir, básicamente españolas, francesas y belgas, creo recordar, que están subvencionadas, vamos a decir, por Marruecos. Y que gran parte de este problema que tenemos aquí, de todo esto que llega de terceros países, pues tiene mucho que ver con ello. ¿Hasta dónde llega esta infiltración de Marruecos en nuestras instituciones y entre nuestros políticos, Pedro? Pues mira, hay que decir que Marruecos es cierto que lo ha hecho muy bien. Se ha hecho un ejercicio de diplomacia fantástico, ha conseguido muy buenos apoyos internacionales de algunos de los principales países y también es cierto que sabe muy bien cómo hacer lobby.
De hecho, es uno de los principales lobbies, incluso en Estados Unidos, fíjate lo que te digo, Luis, pero aquí en Europa también. Aquí esto no hablamos de fábulas ni mucho menos, aquí hay consultorías españolas que hacen lobby a favor de Marruecos, y son consultorías españolas. Aquí hemos oído declaraciones de antiguos ministros y antiguos presidentes del gobierno de España haciendo declaraciones muy a favor de Marruecos. Y no olvidemos que uno de los grandes escándalos que todavía queda por resolver en el Parlamento Europeo es lo que se llama el Morocco Gate. Quiere decir que esto no es una fábula, ni mucho menos. Estamos hablando de una realidad que le viene muy bien a Marruecos, pero que nos perjudica y muy especialmente a España. Ya hemos comentado que la cuestión de por qué importamos desde Europa productos agrícolas o ganaderos procedentes de países no comunitarios es porque hay algunos países de la Unión Europea que no producen suficientes alimentos, sea del mundo agrícola, sea del mundo ganadero, para su población. Hay países donde tienen una elevada densidad de población, tienen muy poco terreno cultivable y, por tanto, les interesa importar a precios baratos de lugares extracomunitarios. Pero a nosotros, como españoles, nos perjudica enormemente, Luis, porque nosotros tenemos un campo maravilloso, tenemos una densidad de población muy baja. Mira, simplemente por dar datos exactos, piensa que Alemania tiene el 60% de nuestro territorio y además tiene casi el doble de la población. Significa que nosotros efectivamente tenemos muy baja densidad de población comparado con ellos. Aquí tenemos muchísimos campos que podían producir muchísimo más con técnicas avanzadas, modernas de producción. Fíjate lo que significa todas las técnicas de microgoteo, de micronutrientes, técnicas muy avanzadas y literalmente podíamos producir para media Europa. Pero hay países que no tienen esa posibilidad y les interesa, prefieren importarlo de lugares donde lo tienen muy barato. Lugares que, al contrario de lo que nos sucede con nuestro querido campo, que siempre le defenderemos a muerte, por supuesto, el que tienen que cumplir unas normativas tremendamente estrictas en todos los ámbitos, incluyendo, por ejemplo, los fitosanitarios, y que en cambio estamos importando todos estos productos sin cumplir ninguna de esas estrictas normativas que sí exigimos a nuestros ganaderos y a nuestros agricultores. Esto me parece terrible. Mira, precisamente el otro día, dando unas conferencias en Valladolid, en una universidad, estaba presente el señor alcalde de Valladolid y además hizo una intervención antes de la mía en el que habló de cómo había que defender de verdad el campo. Y lo primero que hice nada más empezar mi intervención fue elogiar esas palabras del alcalde y decir que yo siempre estoy dispuesto, por supuesto, a defender lo que para nosotros es nuestra supervivencia, que es lo más básico, que es el mundo rural, que es la agricultura y es la ganadería y la pesca, que tampoco la olvidemos, Luis. Y esa es la auténtica realidad. Entonces, por supuesto que es muy triste lo que estamos viviendo, pero como es triste, bueno, triste en España ya son tantas cosas que casi estamos acostumbrados a la tristeza, ¿no? Y a la no reacción por parte del pueblo español, que creo que teníamos que reaccionar con mucha más firmeza, nunca con violencia, pero con mucha más firmeza ante todo lo que está sucediendo, porque ya se desindustrializó España y ahora claramente pues está acabando con una parte importante de lo que es el sector primario tan sumamente fundamental para lo que significa la supervivencia de del propio país. Bueno, ya hemos hablado en alguna otra ocasión, tú y yo, que el sector agrario y ganadero en Europa y sobre todo en España está muy, vamos a decir, está poco querido por las instituciones. O sea, en general, cuando suele ser, hacían una entrevista hace poquito, hice una entrevista con Daniel Lacalle, un economista, que decía que me decía, ¿no?, que el campo es el pagafantas, ¿no? Es decir, es la moneda con el que intercambia cualquier negocio en la Unión Europea con terceros países. Es decir, somos la moneda de cambio y eso ya llevamos años siéndolo, ¿no? Esto sí que pues es difícil. Estoy totalmente de acuerdo con Daniel, Luis. Además, tú fíjate que ahora mismo oye, hablamos mucho, es verdad, y hay que invertir también en ello, ¿no? Todo lo que salta a tecnología, computación cuántica, inteligencia artificial, biotecnología, todo lo que tú quieras. Pero fíjate, podríamos prescindir de todo eso o de parte de ello. Lo que no podemos prescindir es precisamente de la alimentación, ¿no? Y que es la base, es la clave. Y además, ojo, de una alimentación de calidad. Tú sabes que hasta ahora, y digo hasta ahora, en España hemos sido muy afortunados, que es uno de los elementos que además nos permite tener actualmente, si no la mayor esperanza de vida, la segunda mayor esperanza de vida junto con Japón de todo el planeta, es precisamente gracias a que teníamos una buena alimentación y que teníamos productos sanos, que teníamos productos de calidad.
que teníamos productos buenos, de verdad, Luis, que éramos envidiados, que aquí todo el mundo cuando venía, que muchos países de Europa que no saben comer, que comen porquerías o no saben ni lo que comen, y aquí tenemos una alimentación de grandísima calidad. Y que no perdamos eso, Luis, que no lo perdamos y tenemos que seguir luchando a capa y espada precisamente para difundir, para defender una vez más pues, al mundo rural y todo lo que ello significa. Que incluso, fíjate, si me permites, Luis, y no solamente cuando defendemos al mundo rural, también estamos defendiendo historia, estamos defendiendo tradiciones, estamos defendiendo cultura. Y esto también es muy importante. No podemos permitir que se pierda porque no haya ese relevo generacional, porque los jóvenes no quieran seguir en el campo, porque también perderíamos no solamente esa riqueza gastronómica que teníamos, alimenticia, sino que también estaremos perdiendo algo que defiende muy bien precisamente este mundo rural, que es la cultura, las tradiciones y la historia. Claro, porque al final a los ciudadanos de un país o de una región lo definen hay varias variables que definen cuando formas parte, ¿no?, de un conjunto de ciudadanos, ¿no? Uno suele ser mucho, o tradicionalmente ha sido la religión, ¿no? Es decir, la religión es una variable que hace unir a muchas regiones. También el idioma hace unir y también hace desunir a veces el idioma. Y una de las cosas son los valores, y una de las cosas que une a una civilización o a una cultura es su alimentación, su cocina. Y Absolutamente. la cocina mediterránea, la cocina española, vamos a decir, es algo que se puede perder o se puede estar perdiendo por culpa de Uh-huh. intereses de ciertos lobbies. Mira, ahora mismo cuando tú ves esto, dice el régimen alimenticio que llevan las estrellas de Hollywood, dices, pero si la dieta mediterránea, que es una tostadita de pan con tomate, un poco de aceite de oliva, mucha fruta, pero verduras, pero si es la alimentación mediterránea de toda la vida, legumbre, claro que sí, Luis, totalmente de acuerdo. Más allá del Morocco Gate que hablábamos al principio, yo creo que eso ahí ya es una aproximación que hago yo, no sé si estás de acuerdo o no conmigo, Pedro, es más que un lobby, porque yo creo que ahí ellos tenían en el bar en Bruselas, allí donde estaban todos los políticos y todos los representantes, tenían en el bar casi casi una oficina. O sea, tenían ahí un grupo de personas ya que estaban haciendo relaciones, y no solo relaciones de lobby, sino otro tipo de relaciones. Como se vio, no sé si recuerdas la griega, ¿no? La socialista griega, que con el padre, con la bolsa del dinero. Pues son cosas graves, ¿eh? Yo creo que eso es grave, y eso, ¿por qué no pasa factura este tipo de cosas? No entiendo por qué no pasa factura esto. Pues mira, porque lamentablemente, Luis, en el Parlamento Europeo hay muchos escándalos, porque está el Qatar Gate, últimamente el Huawei Gate, hay muchos escándalos. Entonces, ¿qué pasa? Que como además están implicados los dos grandes grupos políticos, pues ya sabemos, se tapan los unos a los otros. Mira, ahora mismo, sabes que se está empezando a destapar algo, digamos, oficialmente o judicialmente, algo que ya se conocía, que es también el Pfizer Gate, en la que está ni más ni menos que involucrada la presidenta de la Comisión Europea, la señora van der Leyen. Y ahora está empezando a aparecer en las noticias en lo que se rumoreaba que había detrás, tanto por parte de ella como por parte de su esposo, ¿no? Es decir, estamos hablando de unos niveles de corrupción gigantescos. Entonces, cuando dicen, vamos a investigar, ¿quién lo va a investigar? Y no olvidemos que algunos de los policías belgas que estaban investigando estos escándalos fueron envenenados o supuestamente envenenados. Claro, es que cuando estamos hablando de tanto dinero, de tanto poder y de tantas influencias, ¿quién se mete con ello, Luis? Ese es el problema. Sí, el problema es que la corrupción no solamente la tenemos en el ámbito nacional, que qué te voy a contar, ¿no? Que nos daría eso para ponernos aquí a llorar y estar llorando toda la tarde, sino estamos hablando también en el ámbito comunitario. Esa es la triste realidad que vivimos aquí en Europa. Y después hablan de Putin, ¿no? Con los envenenamientos. Bueno, sí, bueno, claro, es que es muy fácil siempre señalar a los demás, culpar a los demás, que no significa que los demás no lo hagan, ¿no? Bueno, pero mira lo que está sucediendo ahora mismo con este paseo que se ha dado Donald Trump, todavía se está dando por Oriente Próximo, Oriente Medio, donde vemos que ni más ni menos está estrechando relaciones con aquel que hasta hace 6 meses había puesto precio a su cabeza, ni más ni menos que por 10 millones de dólares por considerar un terrorista extremadamente peligroso. Y ahora le tenemos de presidente de Siria y ahí están abrazándose como que fueran íntimos amigos. Pues es un poco la hipocresía, que al final donde lo que juega es el dinero, lo que no importa son las vidas humanas, cuando aquí hay vídeos de este terrorista, que ahora mismo es el presidente de Siria, jugando al balón con cabezas humanas que habían decapitado, de personas que habían decapitado. Y ahí están los vídeos.
¿Y cómo es posible que esta persona ahora, el otro día Macron le reciba en el Elíseo, le pasee por todo París? Esto es un escándalo lo que estamos viviendo, Luis. Entonces, son unos niveles de corrupción tal y unos niveles de pasividad por parte de la población que cómo podemos aceptar estas cosas, ¿no? Y al final, pues vemos que lo que manda es el dinero, que lo que está queriendo ahora mismo el señor Trump, pues fortalecer su país a cambio de dinero y no le importa obtenerlo de cualquier sitio, incluso a costa de, pues, de blanquear a terroristas. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos, Luis. Muy triste lo que estamos viviendo. Claro. Y estos escándalos los pueden levantar un poco, vamos a decir, los medios de comunicación. Muchas veces muchos jueces actúan y fiscales actúan porque lo ven en medios. Pero claro, cuando los medios de comunicación, es decir, ya no son independientes, porque ya no son independientes. O sea, hemos visto hasta manifestaciones en el Congreso de periodistas en contra de otros periodistas, que son periodistas también, pero son independientes, ¿no? Es decir, gente como tú, gente como Vito, gente, bueno, como Alvise en su momento, es gente que habla, Jano, García, es mucha gente que habla muchas de estas cosas y los tiene un poco bloqueados, ¿no? ¿No tenéis la sensación de que los gobiernos y los medios luchan contra vosotros para haceros sombra? Y hay muchos motivos para ello, Luis, es completamente comprensible. Mira, tú piensas que hasta hace muy poco la única información que llegaba al público, a los ciudadanos, era la de los medios tradicionales, vamos a llamarles así, ¿no? Lo que se llamaba el cuarto poder. Este cuarto poder que estaba en ese triángulo que formaba el poder económico, el poder político y los medios de comunicación. Y no se salían de ese triángulo. Pero de repente llega lo que yo llamo el quinto poder, que es precisamente lo que estamos haciendo tú y yo hoy, hacer estos vídeos que luego se suben a YouTube o a cualquier otra plataforma de vídeo. Claro que se sale de ese marco. No nos paga nadie, nosotros no tenemos patrocinadores, lo hacemos por hacer primero un servicio social, en tu caso además a un servicio, a un ámbito muy concreto, que además siempre defenderé, que te voy a repetir, y encantado de estar aquí en tu programa, y de repente se dan cuenta que se les escapa del control. Entonces, tienen que intentar silenciarnos como sea, porque todo lo que aquí comentamos, que efectivamente no coincide en muchos casos con la narrativa oficial, o que denunciamos, o hacemos la labor que tenía que hacer el periodista, que no olvidemos que en democracia a mí me parece una labor absolutamente sagrada, he insistido muchas veces en ello. Un periodista de verdad lo que debe ser es el verdadero censor, auditor, controlador del poder público. Es decir, para evitar, para vigilarle, para denunciar todos sus excesos. En esa auditoría que podríamos decir periodística, ¿no? Y vemos que en muchos casos lo que hace es todo lo contrario, lo que hace es la ola al poder, porque entre otras cosas vive del poder a través de todas estas subvenciones directas o indirectas, ¿no? Empezando por la publicidad institucional, tanto la directa de los gobiernos como la indirecta a través de empresas públicas. Entonces, no está haciendo su labor sagrada. En muchos casos lo hacemos estos otros medios de comunicación, llamamos ese quinto poder, estos medios alternativos, y esto les preocupa mucho. Y por eso ya ves que intentan silenciarlo por todos los medios, siempre con tres argumentos básicamente, que es el de la desinformación, los delitos de odio y los contenidos inapropiados. Eso, como todos sabemos, es un cajón desastre, un saco sin fondo en el que tú puedes a cualquier persona, diga lo que diga, pues denunciarla inmediatamente por desinformación, por delito de odio o por contenido inapropiado, que lo va a decidir precisamente los gobiernos. Es así, somos el quinto poder, ¿no, Pedro? Vamos a decir. Absolutamente, y eso es lo que les preocupa, un poder que de repente se les ha escapado de las manos, que no controla, que va mucho más. Hay cada vez más personas, y a mí me lo dicen, que ya no ven la televisión convencional, quizá probablemente los programas de Iker Jiménez, es el mayor influencer de España con diferencia, como puede ser los programas que hace los jueves en Horizonte. El único valiente que ha destapado la mayoría de los escándalos que no se han atrevido a sacar la inmensa mayoría de los medios, sobre todo de los medios principales, y muchas personas que por la noche en la televisión, donde antes, digamos, en el aparato de televisión, donde antes veían programas de televisión, de cadenas de televisión, ahora se ponen YouTube y si ven programas de YouTube, sean directo o sean diferidos, ya grabados, ¿no? Quiere decir que obviamente están muy preocupados, el poder está muy preocupado porque dice, oye, que es que esto se nos escapa, que es que están contando cosas a la ciudadanía que a mí no me interesa, que están desvelando todos nuestros trapicheos y lo estamos viendo. Como si vemos ahora mismo algunas tertulias de televisión, como vemos, como a pesar de todas las tropelías que aparentemente van apareciendo, cómo siguen defendiendo. Es decir, ¿sabes? Que cosas que dicen, pero vamos a ver, es que esto no se le ocurre a nadie defender ya
que estas tropelías tengan alguna disculpa, alguna justificación, ni por asomo, ¿no? Pues eso es lo que estamos viviendo, Luis, y esto va a ir a mucho más. Eso es una pelea que apenas se acaba de empezar porque obviamente les preocupa lo que está sucediendo. Te voy a decir una curiosidad, una cosa que me ha pasado a mí personalmente. Yo en familia tengo, bueno, una familia política relativamente amplia y tuve una reunión no llega un mes, estamos toda la familia y le pregunté a uno de mis tíos, que sé que que habla como yo, le gusta, piensa como yo, le dije, oye, le dije, ¿no me sigues en redes? Y dice, no hace falta que te siga en redes. Dice, tu tía me pone en la televisión, a ti cada noche te veo en la televisión, te veo con Pedro Baños, el coronel, te veo con él en la calle, te veo cada día en la televisión. Es decir, están cambiando un poco los hábitos de ver Así es. televisión por ver otro tipo de información. Pero fíjate, Luis, y ya no solamente gente joven, estamos hablando de gente mayor, que ahí me dice, no, no, yo es que en la televisión ya solamente me pongo lo que a mí me interesa ver, ya no quiero esta manipulación, es verdad, empezando algunos telediarios que es puro adoctrinamiento político, ideológico. Dices, hombre, es que no puede ser lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces hay muchas personas que cada vez hay más que van abriendo los ojos, aunque no se atrevan a protestar, pero esa es una manera indirecta de protestar, es decir, no ver lo que te quieren hacer ver, sino ver otros canales. Vale, bueno, tú has sido militar, además eres un contertulio de geopolítica, yo creo, de lo mejor que hay en el mundo actualmente, en habla hispana, y hay una pregunta que te tengo que hacer y que nos afecta a nosotros, que es sobre todo el tema del acuerdo que ha llegado China y Estados Unidos ya para rebajar, vamos a decir, poner un poquito más el agua tibia en los aranceles entre esos dos países. Claro, ya llega un acuerdo Estados Unidos con China y un acuerdo de Estados Unidos con Inglaterra, que no pertenece a la Unión Europea. Con Canadá y con México lo tienen en suspensión. Claro, los europeos y los españoles, nosotros, somos los últimos. ¿Qué está pasando aquí? Pues hemos lanzado una campaña de confrontación, pues yo creo que la campaña es de confrontación por parte de la Unión Europea con Trump. Es decir, Mira, pues eso muy nos está interesante, Luis. afectando Lo tanto. primero con el, Sí, lo primero con el tema de China, es verdad que era absolutamente desproporcionado, les perjudicaba enormemente a los dos. Ahora mismo lo que hay es una moratoria de 90 días y durante estos 90 días han reducido sensiblemente los aranceles, tanto de un lado como del otro, ¿no? Que esto no va a parar aquí, porque evidentemente el enfrentamiento geopolítico y económico entre Estados Unidos y China va a continuar. De momento ha sido un parón que veremos a ver en qué se concreta y lo que dura, ¿no? Por otro lado, tú decías el acuerdo al que ha llegado hace muy pocos días tanto Donald Trump como el señor Starmer, el primer ministro británico. Esto era lógico, era previsible. O sea, aquí cuando había noticias que decían, fíjate, ahora están enfrentados porque ideológicamente chocan, no tiene nada que ver Trump con Starmer, una persona muy conservadora, con una persona podríamos decir, muy progresista, por llamarle así, a Starmer. Pero evidentemente que nadie pensara que Estados Unidos y Reino Unido iban a romper la relación histórica que tienen desde siempre, ¿no? Podríamos decir, Es ¿no? Commonwealth, Eso, es Commonwealth eso. absolutamente. Pero luego además el tema de Europa. Mira, el otro día hubo una imagen que creo que evidencia, que ilustra muy bien lo que está pasando entre Estados Unidos y Europa, que fue cuando en los actos, las exequias por el Papa fallecido, recordemos que se iba a reunir el señor Trump con el señor Zelensky y de repente apareció por ahí el señor Macron y pidió que le pusieran otra silla porque quería también participar en esa reunión. Y llegó Donald Trump y expulsó a Macron de esa reunión. Hizo que quitaran la silla y poco menos que le echó ahí un rapapolvo, ¿no? Pero en realidad no estaba expulsando a Macron, no estaba expulsando a Francia, estaba echando a la Unión Europea. Y lo está diciendo bien claro, si el tema de Ucrania, quien lo va a solucionar es Estados Unidos. Lo mismo que la administración anterior abogaba por continuar la guerra, por otros intereses, entre otros, el acuerdo al que recientemente llegaron precisamente Trump y Zelensky, por el que Zelensky cedía buena parte de los recursos naturales, se los cedía a Estados Unidos, y no solamente hablamos de minerales, hablamos de petróleo, hablamos de gas y más todo lo que hay en las cláusulas secretas que de momento no conocemos. Entonces, y lo que está haciendo ahora mismo Trump clarísimamente es negociar país por país dentro de Europa. Hay países que son muy próximos, están muy próximos a Estados Unidos, como pueden ser los países bálticos, o Polonia, o Hungría, o Italia. Recordemos que la señora Meloni fue la única que asistió al acto de posesión del cargo de Donald Trump, la única de toda Europa, la única dirigente de toda Europa. Entonces, evidentemente, él piensa que no le interesa en absoluto negociar con la Unión Europea. Y ahora vemos como la Unión Europea, de hecho, está intentando por todos los medios acercarse a Donald Trump,
para ver cómo puede rebajar esas exigencias, cómo pueden encontrar un punto también de encuentro por el tema de los aranceles, pero vemos que a pesar de que los ofrecimientos cada vez son mayores por parte de esta Unión Europea, es decir, vamos a comprar no sé cuánto gas, vamos a comprar no sé cuántos productos estadounidenses, de momento Donald Trump no acaba de ceder, ¿no? Aunque probablemente terminará cediendo porque es parte de su negociación, pero sobre todo lo que le interesa es negociar país por país, más que una Unión Europea en su conjunto, evidentemente. Y lo que sí está claro es que los países que estén más próximos a su voluntad o a sus objetivos, pues será más condescendiente con ellos, como hemos hablado de estos países que acabo de citar, y países que sus dirigentes están más enfrentados con Estados Unidos, al menos aparentemente, como es el caso de España, pues seguramente pues vamos a sufrir más las consecuencias. Claro, al final, a fin de cuentas, vamos a decir, no la ha solucionado en 24 horas, como decía, antes de las elecciones, el presidente de Estados Unidos, pero sí al final todo pasa por él. Es decir, para que haya el fin de la guerra entre Ucrania y Rusia, hay un mediador aquí necesario que es el presidente de Estados Unidos. Y además, yo, por lo que entiendo, lo ha cobrado caro. O sea, lo ha pagado caro porque ha dado mucha ayuda a Ucrania, pero también lo va a cobrar caro ahora, ¿no? Es decir, al final Europa nos quedamos como en el invitado de piedra aquí, ¿no? Ante toda esta película. Sí, y además un poco los pagafantas que antes decía Dalí en la calle, ¿no? Porque al final probablemente la reconstrucción de Ucrania la paguemos nosotros, pero para que se beneficien empresas estadounidenses. Lo mismo que está pasando con esto de incrementar los presupuestos de defensa, que ya ves que ya no se habla del 2%, ya se habla de un periodo intermedio del 3,5%, pero Estados Unidos ya está exigiendo el 5% del Producto Interior Bruto para gastar en defensa, obviamente para que gran parte de ese 5% vaya a la compra de material estadounidense, por supuestísimo. Al final, una vez más, lo que hay detrás es puro dinero, ¿no? No tengamos ninguna duda. Y sí, en el caso de Ucrania, pues ¿qué hizo Trump? Pues como hace siempre, pues como comentamos el caso de China, pedía algo absolutamente desproporcionado, algo totalmente estrambótico, inasumible, prácticamente era entregar el país sin ninguna condición, Ucrania a Estados Unidos. Y entonces cuando lo rebaja un poco, pues nos parece hasta lógico, ¿no? Dice, hombre, pues es mucho más aceptable y lo asumimos, pues tampoco está tan mal. Evidentemente eso es la estrategia pura y dura que realiza permanentemente Donald Trump y que le sale bien. Curiosamente al final, pues le termina saliendo bien. Voy a acabar con una última pregunta para decir una cosa que nos afecta directamente a España y que a mí vamos a saltarnos un poquito todo el conflicto de India y Pakistán de momento que está, vamos a decir, en stand-by o casi en stand-by, aunque no está claro lo que va a pasar ahí. Un poquito que quería hablar contigo, una cosa que yo creo, no sé, tengo la sensación de que no se ha hablado lo suficiente o no se nos han dado suficientemente explicaciones. Es decir, nos hemos quedado en España mediodía o más mediodía sin luz, toda España. Dice, me parece que además, si no recuerdo mal, y hace ya tiempo, igual un año o así, ya hablaste tú de que esto podía pasar, lo dijiste en algún vídeo, esto podía pasar, ¿no? Es decir, ¿por qué no sabemos nada hasta ahora? Pues no sabemos nada, todavía no ha quedado claro de dónde ha salido y cómo debería ser el panorama eléctrico en España, en la península ibérica, para que no nos vuelva a pasar esto. Pues mira, Luis, hoy precisamente ha salido, he visto en televisión un informe que había salido, el que resulta que era el de hacía poco más de un año, en el que decían que esto podía pasar y que además pues un informe oficial, y que además podía pasar precisamente en estos meses, porque eran los meses que por las determinadas condiciones pues podía llegar a suceder, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que a mí me parece muy bien que tengamos energías renovables, además para España para eso es un país estupendo, tenemos un sol maravilloso, pero evidentemente la naturaleza es caprichosa, es algo discontinuo, es algo que tiene que tener siempre un respaldo. Y ese respaldo hoy por hoy, además de que lo den las hidroeléctricas, y también hay agua, claro, en los pantanos, por supuesto, pero además de eso tiene que haber pues, lo que son las centrales de ciclo combinado que utilizan gas, y luego, sobre todo, la energía nuclear. Es muy curioso, fíjate, porque llevamos un par de días o tres cómo están intentando cambiar el discurso en la prensa como para... Es que, sabes que las poblaciones somos muy fácilmente manipulables y cómo están empezando a cambiar el discurso. Si has visto ayer, antes de ayer, los periódicos principales que dicen
ya hay grupos ecologistas que no empiezan a ver tan mal esto de la energía nuclear, ¿no? Como que empiezan ya a cambiar un poco la dinámica o el discurso que hasta ahora nos habían impuesto de lo malo, malísimo que eran las energías nucleares, que además éramos prácticamente el único país del mundo que las rechazábamos, ¿no? Cuando además están muy avanzadas con lo que son las centrales de última generación, por ejemplo, que tiene Francia, pues que va a poner centrales nucleares o tiene planes hasta Marruecos, con lo cual si las tenemos en Francia y las tenemos en Marruecos, Dios no lo quiera, pero si hay un accidente al final nos afectaría exactamente igual, ¿no? Y por tanto, pues es verdad que tenemos que cambiar muchas cosas y además sabiendo que esto puede haber esos picos, como ha sucedido probablemente, y no sabemos tampoco todavía lo que pasó con Francia, si nos desconectó, no nos desconectó, lo que puede haber pasado con Marruecos. Y probablemente no lo llegamos a saber nunca, Luis, porque estamos hablando de entrar, claro, si hay, imagínate, un país, un problema con otro país, bueno, claro, el gobierno qué iba a hacer, ¿no? ¿Iba a entrar en una diatriba diplomática o qué iba a hacer, ¿no? Y probablemente no lo sepamos nunca. Hoy nos han intentado dar alguna explicación, que al final la explicación es de dónde surge el problema, pero no cuál es el problema, es decir, dónde empieza el problema. Es poco menos lo que nos han dicho, ¿no? Han citado 3 regiones de España donde puede haber nacido el problema, pero no nos han explicado cuál ha sido el verdadero origen del problema. Hace muy pocos días nos decían que seguramente hasta dentro de 6 meses no puedan clarificarnos cuál fue el origen de ese problema. Dentro de 6 meses, al ritmo que pasan las noticias, nos habremos olvidado todos. Después del verano, esto ya, vamos, esto es más que historia, ¿no? Porque habrá otras 20.000 cosas más. Eso sí está el gobierno actual todavía en Moncloa, ¿no? Y por eso te digo que, claro, son maneras pues, de ir diluyendo todo, diciendo que ya no lo dirán pues dentro de 6 meses y probablemente no nos enteremos nunca. Pero al final, vamos a decir, Pedro, no sé si estás conmigo, al final esto es una cuestión de Estado. Es decir, esto ya no es solo de red eléctrica española, es una cuestión de cómo se organiza el Estado con la energía para mantener suministro. Es una cuestión de Estado, técnica de Estado y no tanto ideológica, porque cuando se mezclan los temas ideológicos y no se basan en temas más técnicos, pasa este tipo de cosas. ¿No te sorprende que nadie haya dimitido, nadie haya dado ninguna explicación a nivel gubernamental? Eso sí que no me sorprende, Luis. Lo hablamos del primer momento, decíamos, hombre, ¿quién va a dimitir? Es que eso daría muy mal ejemplo, cuando aquí sabemos que no dimite nadie. En otro país probablemente hubiera dimitido muchas personas, ¿no? Voluntariamente nadie, pero es que ni siquiera se les cesa. Ya no digo que no dimitan voluntariamente, es que ni siquiera se les cesa, ¿no? Porque, claro, es que esto es un escándalo mayúsculo, como tú bien dices, con toda la razón, esto es una cuestión de Estado. Esto no es que todo un país sin luz prácticamente todo un día. Es que estamos hablando de algo muy grave. Y lo primero que deberíamos exigir responsabilidades. Tú fíjate que la manera de diluirlo, es decir, qué bien se portan los españoles, y es verdad, yo lo viví porque me tocó, justo a las 12:30 estaba en una punta de Madrid, tenía que ir a la otra punta de Madrid, cuando pasó, y lo viví, o sea, una cosa espectacular de cómo reacciona la población, cómo reaccionamos todos los ciudadanos. Porque una vez más, somos buena gente en España, de verdad, Luis. El problema son los políticos que tenemos, los dirigentes que tenemos. Y ya con eso prácticamente hicieron todo el discurso diciendo que qué bien nos habíamos portado los ciudadanos. Y lo que te digo, aquí dimitir a alguien, ya sabemos que ese verbo aquí no se conjuga clarísimamente No se conjuga, con tantos escándalos que vemos un día tras otro, ¿no? Bueno, nosotros tenemos este canal y nuestros medios de comunicación están en Latinoamérica, tenemos gente en Brasil, gente en Latinoamérica, gente en Asia y están todos preocupados. Imagínate la imagen que hemos dado España en el mundo, que nos estaban llamando aquí, bueno, no podían llamar, estaban intentando contactar con nosotros que qué estaba pasando en España. O sea, estaban asustados de lo que estaba pasando en España. Es decir, medio mundo estaba mirando lo que está pasando en España. Yo creo que ya más que un hecho puntual de esas 12 horas o 13 o lo que haya sido, es el ridículo que hemos hecho a nivel internacional. Esto es muy importante, Luis, porque la imagen que te trasladamos es una imagen bastante penosa, ¿no? Que ya de por sí, pues fíjate, con todos estos escándalos de corrupción que hace que muchas personas pues duden si invertir, si no invertir. Desde luego no es la mejor manera de atraer capital y empezando por capital humano, ¿no? Y luego, claro, pues efectivamente, si hablamos de que se supone que somos uno de los principales países del mundo y que te pase una cosa de este tipo y todavía no nos haya dado nadie una explicación clara de no de dónde sucedió, sino de verdad por qué esto sucedió, pues no deja de ser preocupante, claro. Bueno, pues nada, Pedro, si te parece bien, lo dejamos aquí. Hemos estado un ratito juntos. Te agradezco el tiempo que has dedicado a nuestro canal y esperamos seguir viéndote el próximo mes con nosotros, en el próximo capítulo de Campo y Tablero. Pues mira, vamos a ver qué pasa mañana con esta reunión que hay en Turquía,
si va finalmente, va Putin, va Zelensky, a ver si de verdad llegan a algún acuerdo para que haya paz en Ucrania, que deje de morir gente de la manera que está muriendo allí, soldados de uno y otro bando, más todos los soldados internacionales que también están allí combatiendo, también en uno y otro bando. Lo último que ahora mismo decía que igual Donald Trump que no rechazaba el participar mañana en estas conversaciones en Turquía, ya que además ahora mismo está en la zona y cabe la posibilidad de que también se presente. Y luego, pues también a ver qué sucede, si se materializa, si digamos que se consolida este acuerdo de alto el fuego al que han llegado India y Pakistán, que desde luego, como tú decías, son dos potencias nucleares con unas 170 cabezas cada uno de ellos, y es tremendamente preocupante que eso escalara, obviamente. Y luego, pues también vamos a ver cómo finaliza esta gira por todo Oriente Medio de Donald Trump, que también es muy interesante seguirle la pista. El tema de Ucrania ya sabemos que nos puede afectar mucho a toda Europa, que se concrete la velocidad en la que entre en la Unión Europea, incluso con el flujo de productos, empezando por productos agrícolas, que pueden llegar una vez que sea miembro de la Unión Europea a otros países de la Unión Europea, y veremos en qué condiciones llega, a qué precios llega. También vemos a ver si allí se le va a exigir de entrada, pues que cumpla las mismas condiciones, empezando por los fitosanitarios que cumplen nuestros agricultores. En fin, quedan muchas cosas por ver y seguro que en el próximo programa pues, nos dará también para hablar de muchísimos temas, Luis. Seguro. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Hasta Pues ha sido un pronto. placer. Muchas gracias a vosotros. Nos Encantado. vemos. Igualmente. Bueno, pues ya, como han visto, hemos tenido a Pedro, vayas con nosotros un día más, un capítulo más con nosotros. Se habla de cosas bastante interesantes. Vamos a dejar todo el tema de India y Pakistán para el próximo capítulo, porque eso no está todo escrito todavía, ahí lo veremos. Y la gente que nos sigue, sea del mundo del campo o no sea del mundo del campo, nos siga porque le interesa la alimentación. Aquí tienen un canal donde también se habla de alimentación y lo que comemos cada día. Tenemos a José Miguel Mulet, que nos acompaña cada mes en otro capítulo de Campo y Tablero. Así que no se lo pierdan, se suscriben y nos siguen. Hasta pronto.